Buenos días, iglesia. Gracias por estar aquí con nosotros en este día de elecciones. Qué lindo verlos. Gracias por apartar su tiempo. Quiero empezar orando y de ahí vamos a entrar directamente en la palabra de Dios. Cierren sus ojos conmigo un momento. Vamos a dirigir nuestra atención a Jesús en esta mañana. Jesús, gracias te damos porque tú estás aquí con nosotros. Gracias porque tú nos has convocado, aún por este medio virtual. Señor, tu presencia se siente en nuestras casas donde estamos viendo esta transmisión. Señor, gracias por tu poder, por tu amor, por lo que tú tienes para compartir con tu iglesia en esta mañana. Señor, bendícenos, bendice mi boca, bendice mi mente, mi capacidad de transmitir lo que tú tienes para nosotros hoy. Señor, te entregamos este momento en el nombre de Jesús. Amén. Ahora quisiera que estén donde estén, tomen un momento para cerrar sus ojos, por favor. Con los ojos cerrados, quiero que te imagines un momentito a una persona metida en un río. Al comienzo todo parece tranquilo, así que empieza a nadar confiado, pensando que tiene todo bajo control. Pero sin darse cuenta, esta persona empieza a sentir que la corriente empieza a jalarlo. Poco a poco, más fuerte, más fuerte. Entonces él nada con más fuerza, brazada tras brazada, respirando cada vez más agitado. Pero hay un problema, no está avanzando. Está retrocediendo. El río lo está arrastrando y en ese momento todo cambia. Deja de intentar avanzar y empieza simplemente a luchar por no ahogarse. Solo quiere mantener la cabeza fuera del agua. Ahora míralo bien, porque si somos honestos, muchos vivimos así. Intentamos crecer, cambiar, ser más como Jesús. Pero hay fuerzas que nos arrastran, la cultura, los hábitos y lo que llevamos adentro. Y aunque luchamos, no avanzamos. Como si solo estuviéramos sobreviviendo en nuestra vida espiritual, tratando de mantener nuestra cabeza fuera del agua. Y si te sientes así en esta mañana, tú no eres el único, no estás solo. Porque la verdad que vimos el anterior domingo es que, amada iglesia, el mundo nos va deformando. Nuestros hábitos, nuestras relaciones, las historias que nosotros creemos y nos contamos, el ambiente en el cual vivimos, el tiempo que pasamos en la tierra y las experiencias que vamos acumulando, todo eso nos va deformando, nos va formando en personas no tan parecidas a Cristo como quisiéramos ser en la mayoría de los casos. Lo más triste es que muchas veces, aún en la iglesia, nos atascamos. Todo el mundo pasa por distintas etapas en su crecimiento espiritual. La primera etapa es el descubrimiento, donde todo es lindo, todo es wow, todo es bello, todo es, no puedo creer que Jesús me ama, yo lo amo a Él. Y estamos recién empezando a descubrir que Dios existe y nos había estado llamando. De ahí pasamos a la etapa de aprender y pertenecer. Somos parte de la iglesia, estamos aprendiendo, dándonos nuestros primeros pasos en la fe. Somos como esponjas que absorbemos todo. Y de ahí nos metemos en la tercera etapa, que es trabajar y servir. Y mucha gente cree que eso nomás es la vida cristiana. Eso nomás es el estar con Dios. Eso nomás es ser cristiano. Trabajar y servir. Y la mayoría por eso se detiene ahí. Pero tarde o temprano, inevitablemente nos chocamos con un muro. Cuando Dios nos quiere llevar más allá y empieza a tocar las áreas más profundas de nuestro corazón. El enojo, el perfeccionismo, la crítica crónica, la ansiedad, los apegos enfermizos, los malos hábitos, la depresión, los pecados generacionales. Es que a veces en la iglesia solemos manejar una definición insuficiente de la madurez. Muchas veces como iglesia estamos tentados a creer que Él es maduro
el que sabe más y el que sirve más. Y por tanto los pasos para llegar a ser maduros son: intenta más fuerte, haz mejor la siguiente vez, aprende más sobre la Biblia, métete en todas las clases y cursos y discipulados y estudios que puedas. Y espera un relámpago divino que tarde o temprano Dios te va a cambiar, y Él lo va a hacer en su tiempo, y boom, como un rayo te va a caer y de repente Dios te va a cambiar de la noche a la mañana. Lindo es cuando eso pasa, pero no es la experiencia común y corriente de la mayoría de los creyentes. Y esos pasos en los cuales creemos para llegar a ser maduros ya no nos ayudan, ya solo nos frustran. Solo nos dejan con un mal sabor en la boca, porque miramos alrededor y ya no estamos avanzando como antes. Empezamos a ver que estamos caminando ya en círculos, dando vueltas y vueltas por el mismo terreno, y poco a poco empezamos inclusive a dar pasos para atrás. Y quiero decir algo claro en esta mañana: no es que los programas sean malos, no es que estudiar la Biblia sea malo, no es que pedirle a Dios que te toque y te quite malos hábitos o adicciones o el mal carácter, eso sea malo. No es malo, no es malo dar tu mejor esfuerzo. Pero el problema de esos tres elementos es que son insuficientes dada la fuerza de la corriente del mundo que nos va arrastrando. El problema no es que la gente no quiera llegar a ser como Jesús, ni que no lo estén intentando. El problema es que la corriente del mundo es demasiado fuerte. Pero gracias a Dios, Jesús no nos dejó ahí. En ese lugar no nos tenemos que quedar. Quiero que abran sus Biblias conmigo, por favor, al libro de Lucas, capítulo 6, versículo 40. Lucas 6, 40, que dice la palabra de Dios. Lucas 6, 40 dice así: el discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que sea perfeccionado será como su maestro. El discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que sea perfeccionado será como su maestro. Fíjense que perfeccionarse requiere un proceso de entrenamiento. Perfeccionarse requiere trabajar, requiere pasar tiempo, requiere hacer ejercicios. Cuando nos estamos entrenando, estamos mentalizados que es un proceso, y eso es lo que es el discipulado verdadero. El ser aprendiz de Jesús es ser perfeccionado cada día más. Quiero que vean en Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14. Yo les voy a leer de la Biblia de las Américas. Hebreos 5 del 11 al 14. Léanlo conmigo, por favor, en esta mañana. Hebreos 5, 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Pues aunque ya deberíais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido, dice, es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Los adultos, dice, por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Qué está diciendo aquí el escritor a los hebreos? Está diciendo: ¿saben qué? Tienes que ejercitarte, tienes que pasar un proceso de entrenamiento. No es que de la noche a la mañana vas a hacer esto, y no es que solamente por llenar tu cabeza vas a ser más como Cristo. Está bien aprender, está bien pedir: Dios, tócame, cámbiame, está correcto todo eso, está bien esforzarnos nosotros, pero tenemos que entender que es un proceso. Y quiero decir algo importante en esta mañana, quiero que me escuchen bien.
Dado que todos somos formados por el mundo en el cual vivimos, y más que nada mal formados por el mundo, el proceso de formación de los aprendices de Jesús es un proceso de contraformación. ¿Me están siguiendo? Es un proceso de contraformación. ¿Por qué? Porque ya el pecado nos arrastró más lejos de Dios. Nos está luchando y peleando cada día. Ya llegamos a la iglesia, a los pies de Jesús. Ya llegamos formados por el mundo. Más bien deformados por el mundo. Pero hay que desdeformarnos, si vale el término. Por eso hablo de una contraformación que Dios quiere para nosotros. Y ese proceso de contraformación requiere intencionalidad y requiere dedicación porque lleva tiempo. Ahora, quiero compartirles, no sé si recuerdan la semana pasada, vimos aquí en el Ekram un gráfico que tenía todo plasmado ahí, las 6 fuentes o las 6 fuerzas de formación que este mundo usa, si se puede decir así, para formarnos a nosotros. Y esas fuerzas eran lo que ya he mencionado, pero lo volveré a mencionar. Eran los hábitos, las relaciones, las historias que creemos, el ambiente en el cual vivimos, el tiempo que pasamos y las experiencias que vamos adquiriendo en el tiempo. Ahora, entendiéndose de que la formación espiritual intencional es una contraformación, lo podemos definir así: es una arquitectura de vida de discipulado a Jesús, deliberadamente diseñada para ser más robusta que las fuerzas culturales que nos rodean y las fuerzas internas de nuestro propio corazón. Otra vez voy a definírselo. La formación espiritual intencional es una arquitectura de vida de discipulado a Jesús, deliberadamente diseñada para ser más robusta que las fuerzas culturales que nos rodean y las fuerzas internas de nuestro propio corazón. Entonces vamos a ir desmantelando la formación espiritual accidental, no intencional, la formación espiritual que nos proporciona el mundo por simplemente vivir en él. Desmantelamos nuestros hábitos con las disciplinas espirituales. Ahora, el siguiente domingo vamos a hablar más a detalle acerca de qué son las disciplinas espirituales, a qué se refiere. Se refiere a prácticas. Porque la realidad es que nuestros hábitos nos están formando. Lo que hacemos todos los días, las redes sociales, las noticias, las compras, no es neutral, nos va formando, nos está volviendo en la mayoría de los casos cada vez más ansiosos, más codiciosos, más distraídos. Y la respuesta de la palabra de Dios a esa malformación es la intencionalidad de practicar cosas. Porque no basta con intentar. Seguir a Jesús requiere intencionalidad, requiere de prácticas. ¿Qué son estas prácticas? Hábitos basados en la vida de Jesús. Hábitos que desaceleran nuestro ritmo de vida. Hábitos que nos acercan a Jesús y crean espacio para nuestra transformación. Ejemplos de disciplinas espirituales o de prácticas espirituales son intercambiables esos términos para nuestro medio en este estudio. Por ejemplo, la oración, que ya en sus grupos lo han ido practicando. Ya la semana pasada han empezado a implementar oración diaria. Voy a buscar a Dios, aunque sea 3 minutos, pero lo voy a buscar todos los días. También hablamos del ayuno, de estar a solas con Dios, de hacer Shabbat o un día de descanso cada semana. Y muchos otros ejemplos podríamos dar, pero el resultado de las prácticas espirituales es que nos colocan delante de Dios y abren nuestro interior a su obra. Las prácticas espirituales, las disciplinas espirituales nos acercan a Dios, nos disponen delante de Dios y nos abren delante de Él, para que Él empiece a obrar en nuestro interior.
Entonces, las disciplinas espirituales vamos a empezar a implementar para contrarrestar nuestros hábitos influenciados por el mundo. Número 2, vamos a implementar la comunidad cristiana para contrarrestar los efectos de nuestras demás relaciones. Hemos hablado la semana pasada, tú eres el promedio de las 5 personas más cercanas a ti. Nuestra familia nos influye, nuestro entorno laboral nos influye, nuestras amistades nos influyen. Y no es siempre para mal, por cierto. Pero si no somos intencionales con rodearnos de una comunidad de creyentes que estamos caminando todos juntos en un mismo ritmo, un mismo rumbo, un mismo sentir, va a ser difícil que nosotros podamos crecer en el Señor. Porque somos formados por nuestras relaciones, esa es la realidad. Nuestra forma de pensar, de valorar, de vivir, muchas veces refleja más a nuestra familia, a nuestros amigos, nuestra cultura laboral, que a Jesús. Entonces necesitamos redirigir nuestras relaciones y poner intencionalidad en esforzarnos por reunirnos con la comunidad cristiana. Y el efecto de este esfuerzo va a ser formar nuestro carácter en amor. Va a ser sanar heridas profundas que tengamos. Y nos va a enseñar también a perdonar y a ser perdonados. Por cierto, las relaciones interpersonales, aún en la iglesia, o tal vez especialmente en la iglesia, no son nada fáciles. Todos lo sabemos. Pero es ahí, en ese lugar de comunidad, donde ocurre la transformación más profunda. Les repito una y otra vez y se lo vuelvo a decir hoy. La salvación sí es personal. Yo no puedo ser salvo por ti ni tú por mí. Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Pero la santificación sí ocurre casi siempre en comunidad. Necesitamos la comunidad cristiana para contrarrestar el efecto de nuestras demás relaciones. Lo tercero que necesitamos para una formación espiritual intencional, un programa de formación de acuerdo a lo que Jesús ha diseñado y lo que Él ha vivido en su propia vida, necesitamos las enseñanzas de Jesús para contrarrestar las historias que nosotros creemos y se nos cuenta desde pequeños. Porque lo cierto es que somos formados por lo que creemos, por lo que escuchamos, por lo que vemos realidad en nuestro entorno. Nuestra forma de ver la vida muchas veces viene más de la cultura, las redes sociales, las películas, la educación, que de Jesús. La respuesta entonces, necesitamos llenar nuestra mente con la verdad de las Sagradas Escrituras. Porque Jesús, como buen maestro, nos enseña cómo es la realidad y cómo podemos vivir en el diseño de Dios para nuestra vida. Entonces vamos a reemplazar las historias que nos cuenta la sociedad con las verdades eternas de la palabra de Dios a través de las enseñanzas de Jesús. Las herramientas para enseñarnos son la escritura, la enseñanza bíblica en domingo en la mañana, la predicación, la lectura, la meditación, porque cuando la verdad reemplaza la mentira, nuestra mente de por sí se renueva. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Eso vimos el anterior domingo. No os conforméis a este siglo, Romanos 12:2, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Entonces ya van 3 cosas. Lo primero es, para recapitular un poquito, las prácticas espirituales para deshacer nuestros hábitos. La comunidad cristiana para contrarrestar nuestras relaciones en el mundo. Las enseñanzas de Jesús para hacer contrapeso y derribar las historias que creemos que sean contrarias a la palabra de Dios. Y cuarto, el entorno de todo esto, el fundamento para poder llevar adelante estas tres renovaciones o cambios de fuente de formación, es el Espíritu Santo.
La presencia del Espíritu Santo nos va a contrarrestar el ambiente en el cual vivimos. Estamos rodeados de fuerzas subliminales, fuerzas que pasan hasta desapercibidas porque son fuerzas espirituales. Y el Espíritu Santo dice, ¿sabes qué? Yo estoy contigo, jamás te voy a dejar. Y yo te voy a hacer más que vencedor. El Espíritu Santo es el centro de todo. Sin Él no hay formación espiritual intencional. Sin Él no hay un programa de entrenamiento de Jesús para sus discípulos. El Espíritu Santo es el centro de todo. La presencia de Dios en nosotros. Obrando, transformando, dando poder. ¿Poder para qué? Para ser diferentes, para amar como Él amaba. Y el Espíritu Santo obra en nosotros justamente a través de las prácticas, la comunidad y la verdad de la palabra de Dios. A medida que nosotros vayamos abriendo cada vez más nuestro interior a Dios, para que Él nos sane y nos transforme y nos libere. Entonces, estos 4 elementos son más intencionales. Nosotros somos más como que participativos en estos 4, de darle lugar al Espíritu Santo, llenarnos de enseñanzas de la palabra de Dios, de contarnos historias de su verdad y no de la verdad de la sociedad en la que vivimos, de rodearnos de personas cristianas que puedan ser de buena influencia y en quienes nosotros también podamos influir. Y todo eso se basa en hábitos de prácticas espirituales, donde estamos poniéndonos delante del Señor diciendo, Jesús, yo quiero seguirte, yo quiero servirte, quiero ponerte atención. Y todo eso ocurre a través del tiempo. Fíjense que es el tiempo de Dios y no es nuestro tiempo. No se trata de yo para el próximo jueves a las 3 de la tarde voy a ser otra persona. En el nombre de Jesús, amén. No, Dios tiene sus tiempos. Dios está al control de las cosas y no yo. Y como venimos diciendo todo este sermón, los procesos son largos. Y no hay una cultura de microondas en la palabra, en la iglesia del Señor. Porque el crecimiento espiritual es como el crecimiento físico. Hay comienzos fuertes muchas veces, pero la mayor parte del tiempo el crecimiento ocurre poco a poco mientras estás descansando. Es que nadie se vuelve como Jesús de un día para otro. Por eso Jesús hablaba en términos agrícolas. Hablaba de árboles, de viñas, de cosechas, porque Él sabe que las cosas crecen con el tiempo y no hay cómo apresurar los procesos. La clave que necesitamos entender es que el discipulado es un proceso de obediencia larga en una misma dirección, donde nuestra parte es permanecer con Jesús. Ser constantes y no perder la esperanza, sino proseguir a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y en lugar de simplemente llenar nuestra vida de experiencias cómodas, de tratar de distraernos, de divertirnos, de vivir de vacaciones, la mayor herramienta de transformación y de formación espiritual que tiene Dios en sus manos es, espérenlo, el sufrimiento. Santiago 1 del 2 al 4 dice, hermanos míos, gozaos profundamente cuando les va bien en todo. No dice eso. Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Necesita tener la paciencia, su obra completa, para que seamos perfectos. Esa palabra perfectos en el griego es la palabra maduros. Es lo mismo que vimos en Lucas 6:40 cuando Jesús dice, ¿sabes qué? Ningún
aprendiz es mayor que su maestro. Cuando es perfeccionado el aprendiz, pues será como su maestro. Jesús quiere perfeccionarnos. ¿Y cómo lo hace? Nos pule a través del sufrimiento. Ahora, nadie quiere esto, por supuesto. Todos tratamos de evitar el sufrimiento, pero aquello que más resistimos, el dolor, las pruebas, pueden convertirse en el lugar donde somos más transformados por Dios en la imagen y semejanza de Jesucristo. El sufrimiento puede forjarnos o también puede deformarnos, eso es lo grave. Puede ablandarnos o puede endurecernos, puede acercarnos a Dios o alejarnos de Él. La diferencia es qué hacemos con nuestro dolor. Cuando abrimos nuestro corazón a Dios en medio del sufrimiento y decimos, Jesús, ven a mí en medio de lo que yo estoy sufriendo, Él no solo nos encuentra ahí, sino que usa el sufrimiento para transformarnos. Es que no hay santos por accidente. No hay gente que un día simplemente despertó en la mañana y dijo, wow, yo soy más parecido a Jesús. No sé cómo pasó, pero aquí estoy. El sufrimiento nos forma en los diseños de Dios, por supuesto. Por eso Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y fíjense en esto, la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿En qué contexto el Espíritu Santo nos es dado y el amor de Dios es derramado en nuestro corazón? En el contexto del sufrimiento. Ay, Señor, ayúdanos a entender tu palabra esta mañana. El sufrimiento es clave. Ahora, quiero detenernos un momento y que pensemos, que meditemos en cuánto de esto hace Dios y cuánto de esto hacemos nosotros. Hablamos al principio del mensaje que Dios no está interesado en que simplemente nos quedemos quietos esperando, a ver, Dios, me cambiarás en tu tiempo porque yo no puedo hacer nada para cambiarme. Pero tampoco está bien esforzarnos y matarnos y esforzarnos y matarnos y decir, voy a crujir mis dientes hasta que yo cambie porque yo lo puedo en Daniel que me fortalece. No es esa la idea de las Escrituras tampoco. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere socios en este emprendimiento de la formación espiritual. Dios quiere socios en este emprendimiento de la formación espiritual. Yo no puedo hacer la parte de Dios y Dios se rehúsa a hacer la mía. Quiere trabajar en concierto con nosotros. Lean conmigo Romanos 5:17. Romanos 5:17 dice, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Yo no soy justificado por mis propios méritos. Dallas Willard, el filósofo cristiano que vengo citando ya todas las semanas de este estudio, él dijo, la gracia de Dios no está en contra del esfuerzo humano. La gracia de Dios está en contra de los méritos humanos. ¿Cuál es la diferencia? Dios quiere darnos su gracia. Pero fíjense lo que dice 2 de Timoteo 2:1. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que está en Cristo Jesús. Esfuérzate
en la gracia. A mí me encanta, creo que de todos los versículos en la Biblia, este es mi favorito, porque encapsula biencito cómo es que Dios quiere trabajar con nosotros, en nosotros. Nuestra parte es esforzarnos, nuestra parte es no darnos por vencidos, pero es para esforzarnos en su gracia. ¿Qué quiere decir eso? Esforzarnos por mantenernos vinculados con Él y no alejarnos por las preocupaciones, por las ocupaciones, por los afanes o por las atracciones del mundo. Nosotros entonces, nuestra parte es hacer lo que podamos para posicionarnos ante Él a lo largo del día. Dándole, fíjense en estas tres cosas, a mí me ayuda muchísimo pensar en esto, dándole a Él nuestra atención, nuestro afecto y nuestra disposición. ¿Qué estoy planteándoles de forma concreta en esta mañana? A lo largo del día, nuestro papel es venir una y otra vez al Señor diciéndole, Señor, ¿sabes qué? Aquí estoy. Quiero conversar contigo. Quiero hablarte y escucharte. Eso es la oración. Pero quiero también darte no solo mi atención, sino mi afecto. Jesús, tú eres mi prioridad, tú eres lo más importante en mi vida. Jesús, yo quiero seguirte, yo te amo, Señor, te adoro. Estoy aquí en tu presencia y me quebranto. Mi corazón se quiere salir de mi pecho porque te amo tanto, porque tú me amaste primero. Y por último le damos al Señor nuestra disposición. Señor, no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Quiero seguirte. Muchas veces yo quiero orar al Señor y a la vez no quiero orar. Yo quiero querer las cosas de Dios, pero muchas veces no quiero las cosas de Dios. Entonces Él me ha enseñado una oración sencilla. Me dijo que trabalenguas, pero quiero compartírselo. Jesús, yo quiero querer lo que quieras que quiera. Jesús, yo quiero querer lo que quieras que quiera. Los que me escuchan domingo tras domingo me escuchan repetir esa frase muchísimo, porque para mí es fundamental en nuestra vida el disponernos delante de Él. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, porque tú eres, según Filipenses 2:13, el que pones en nosotros el querer tanto como el hacer. Pero mi parte es rendirme, mi parte es disponerme, mi parte es seguirte cuando me quieres llenar de tu gracia y de tu poder. Es por su gracia, dice Romanos 5. Fíjense, otra vez lo voy a leer. Reinarán en la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. No tienes que dejarte llevar por la corriente del mundo. Puedes reinar en esta vida si recibes la gracia y el don de la justicia. Lo que hagamos para Dios no es para ganar puntos con Él, no es una meritocracia. El reino de Dios es una teocracia donde Él gobierna, donde Él regala su justicia, donde Él todo nos da por gracia, pero nos toca esforzarnos por mantenernos en la gracia. Ahora, ¿cómo podemos hacer para vivir en esta relación constante con Jesús? Quiero leerles 3 pasajes bíblicos que nos van a ayudar en esta mañana. Juan 15 del 5 al 9 vamos a leer para empezar. Perdón, solo hasta el 8. Juan 15, 5 al 8 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen, los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo es que el pámpano puede llevar mucho fruto? No puede llevar nada de fruto si no está conectado el pámpano con la vid. Quiero decirte algo, todos estamos permaneciendo en algún lugar. Todos estamos vinculados a alguna realidad. Todos vivimos conectados con alguna vid. La pregunta no es, ¿estás permaneciendo?
La pregunta es, ¿dónde o en qué estás permaneciendo? Y la verdad es que nuestra vida determina nuestra vida. Nuestra vida determina nuestra vida. De alguna manera u otra vamos a ser formados. El deseo de Jesús es formarnos para que seamos como Él. Pero esto requerirá que organicemos nuestros días alrededor de seguir intencionalmente a Jesús y encontrar un profundo gozo en nuestras vidas cotidianas con Él. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es aprender a permanecer. Estamos vinculados a algo, sustrayendo vida de algo. Si no es Dios la fuente, es otra cosa. A veces puede ser la comida, a veces puede ser el trabajo, a veces puede ser los estudios o el dinero o la fama o el prestigio o el amor de nuestra familia. Muchas veces podemos convertir a cualquier cosa en nuestro ídolo. Pero es un ídolo porque estamos buscando sustraer vida de eso, cuando deberíamos estar sustrayendo nuestra vida de Dios. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es aprender a permanecer en Jesús. Segundo, quiero leer con ustedes Salmo 36, del 5 al 9. Salmo 36, 5 al 9. Dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Tú, Jehová, conservas al hombre y al animal. Cuán preciosa, Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú les darás de beber del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. Quiero leer aquí una cita de su libro en la página 51. Dice el autor, todos nosotros tenemos una fuente a la que estamos arraigados. Una clase de configuración predeterminada a la que regresamos, un hogar emocional. Es a donde nuestra mente se dirige cuando no está ocupada con tareas, donde nuestros sentimientos acuden cuando necesitan consuelo, donde nuestro cuerpo va cuando tiene tiempo libre, donde va nuestro dinero después que pagamos las cuentas. Construiremos un hogar en algún lugar. La pregunta es, ¿dónde? Y esto importa porque donde quiera que permanezcamos, eso determinará el fruto de nuestras vidas, para bien o para mal. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú les darás de beber del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Nosotros nos malformamos tanto porque buscamos en otras fuentes cosas que solo encontraremos en Dios. Entonces, reconsideremos, recapacitemos. Yo quiero plantearles en esta mañana, cada vez que ustedes se sienten siendo arrastrados hacia otra cosa o acudiendo a otra fuente para consuelo, para sentirse bien, para estar confiado, en ese momento fíjese dónde está yendo su atención. E intencional y deliberada y constantemente fije su atención en el Señor. Necesitamos aprender a reformatear nuestra mente a través de la reprogramación de nuestros hábitos. Los hábitos, fíjense en esto, los hábitos tienen tres partes: el detonante, el acto mismo y la recompensa. Es más fácil cambiar nuestros hábitos si aprendemos primero a identificar nuestros detonantes y a vincular otro acto con ellos. El acto del hábito es pues lo que haces habitualmente, pero lo importante, lo interesante en esto, los científicos han identificado que cada hábito tiene su detonante.
Puede ser una hora X, puede ser una sensación física X, puede ser algo que ves con tus ojos y eso te hace hacer algo. Muchas veces ni tenemos hambre si no vemos comida. Pero cuando vemos comida ya estamos como que con la barriga rugiéndonos, ¿verdad? Entonces, es más fácil cambiar nuestros hábitos si aprendemos a identificar nuestros detonantes y luego vincular otro acto con el detonante. Cada vez que yo me siento ansioso, si yo voy a mirar el celular, voy a fijarme en la sensación de ansiedad y voy a decir, Jesús. Así de sencillo. Ya no voy a tratar de alcanzar mi celular. Voy a cerrar mis ojos y decir, Jesús. Puede ser así de sencillo, así de fácil reprogramarnos. Y por cierto, es más fácil cambiar nuestros hábitos o adoptar un nuevo hábito si lo vinculamos y lo enganchamos a un hábito ya formado y establecido. Si ustedes quieren orar en las mañanas, agarre un hábito que ya tiene, de repente lavarse los dientes o ducharse o ponerse su camisa para ir al trabajo, no sé, pero cuando está abotonando su camisa, que ese sea el detonante para que usted empiece a orar. Empecemos a buscar nuestro hogar emocional en Dios. Empecemos a redireccionar nuestra atención, nuestro afecto y nuestra disposición hacia Él con actos sencillos, iglesia. Porque el llamado de seguir a Jesús es un llamado de vivir en dos mundos a la vez. El llamado de seguir a Jesús es un llamado de vivir en dos mundos a la vez. No sé cuántos de ustedes conocen la historia de Jacob, cuando él tuvo el sueño de la escalera que bajó del cielo y ángeles y Jesús mismo estaban subiendo y bajando en la escalera. Quiero leérselo, Génesis 28, 12 al 17. Dice, y tuvo Jacob un sueño. Vio una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Ángeles de Dios subían y descendían por ella. Jehová estaba en lo alto de ella y dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Pues yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Entonces tuvo miedo y exclamó, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Saben qué? En el Nuevo Testamento Pablo nos enseña, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos ese portal, el lugar de encuentro entre cielos y tierra. Lo que Jacob tuvo en una visión, en una ocasión de su vida, nosotros lo podemos tener todos los días de nuestra vida, todos los momentos de nuestro día. Porque Dios nos llama a vivir dos realidades simultáneas, en dos mundos a la vez. Cuando nosotros oramos, hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo, estamos diciendo, Señor, trae tu realidad a mi realidad. Entonces te pregunto en esta mañana, ¿cómo sería para ti hacer tu hogar en Dios? Porque sabes, Él ya hizo su hogar en ti. Tú eres el templo del Espíritu Santo y se trata de aprender a estar siempre en dos lugares a la vez. Tomar tu desayuno estando con Jesús. En el tráfico matutino, estar metido en la trancadera estando con Jesús. Cambiando otro pañal estando con Jesús. Porque si aprendemos a practicar la presencia de Dios, nuestra vida va a cambiar por completo. Es fácil pensar que la transformación profunda es algo lejano,
es algo reservado para otros. Pero en Jesús hay esperanza real. Sí es posible ser transformados. Puedes cambiar, puedes crecer. Puedes llegar a ser más como Cristo por la obra de Cristo en ti, por su Espíritu Santo que te llena de su gracia y su poder y te regala su justicia. Y lo que hoy entendimos es esto: no estamos a la deriva. Todos estamos siendo formados de una manera u otra. La pregunta es ¿hacia dónde? Por eso la vida con Jesús no es una vida pasiva, requiere intencionalidad, requiere abrir espacio en nuestra vida para Él. Y aquí es donde las disciplinas espirituales cobran sentido. No como un esfuerzo para ganarnos algo de Dios, sino como una manera de colocarnos en el lugar donde su gracia nos alcanza a nosotros y nos transforma, porque cuando lo veremos tal y como Él es, seremos como Él, dice 1 de Juan 3. Es como situar nuestra vida en el cauce del río del Espíritu Santo. No tienes que dejarte arrastrar por la corriente del río de este mundo, porque tienes al Espíritu Santo viviendo en tu interior. Y Jesús dijo en Juan capítulo 7, recibirás el Espíritu Santo y fluirá de tu interior como ríos de agua viva. Eso está disponible para ti si tú te dispones delante de Dios. Situemos entonces nuestra vida en el cauce del río del Espíritu Santo, porque no somos nosotros los que producimos el cambio por nuestra fuerza, pero al permanecer en ese flujo somos llevados y formados por Dios. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias por tu poder, por tu gracia aquí. Te entregamos nuestras vidas, te entregamos nuestra iglesia, nuestras familias, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Querida iglesia, muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Dios les bendiga a todos. Hasta el próximo domingo.